Buenos días, jóvenes, chiquillos, chiquillas. Bienvenidos a nuestra nueva clase. Estamos retomando nuestras actividades hoy día, después de un lapso de tiempo. Vamos a revisar los contenidos que vamos a abordar, principalmente en estas sesiones que nos quedan. Vamos a ver la reconfiguración del curso. También me gustaría que pudieran participar ahí, qué les parece, si les gustaría aportar algo más a la clase, si les parece lo que yo les propongo. Entonces revisemos lo que nos queda y lo que vamos a hacer en estas sesiones que nos quedan y hoy día. Ya voy a compartirles pantalla, voy a compartir la plataforma y les voy a comentar las fechas de evaluaciones que vamos a tener y las actividades que nos quedan, ¿ya? Entonces vamos a revisar. Bueno, nuestra clase debería terminar sí o sí el 25 de agosto, tengo entendido, ¿ya? Por tanto, al día de hoy nos van a quedar con hoy día son 5 sesiones, ¿ya? No es mucho tiempo, por lo que vamos a tener que priorizar el objetivo fundamental de esta clase, que es lograr hacer una infografía, ¿ya? Podemos decir que igual infografías hay de todo tipo, con mayor acercamiento al producto infográfico, o hay otras que son en menos grado, mayor o menos grado al concepto de infografía, pero sí infografía significa que tenemos que aprender a hacer imágenes, ¿cierto? Incorporar nuestros croquis, hacer tablas, hacer esquemas, porque la infografía tiene esa característica de distintos códigos visuales para poder comunicar un mensaje más allá del texto, ¿ya? Por eso eh, incorpora lo que son los gráficos, ¿ya? Entonces nuestras clases van a seguir siendo a las 9:30 hasta las 10:30 y vamos a dejar una actividad que ustedes van a ir haciendo como tarea en el tiempo que queda de clase. Van a fijarse que nuestra plataforma ha cambiado, ya antes la teníamos separada en unidades, hoy día las tenemos separadas en temas, ¿ya? Vamos ya hemos realizado el tema 1, que era el acercamiento a la infografía, el tema 2, que es el recorte de las imágenes que van en la infografía, y hoy día nos toca el tema 3, que corresponde al tratamiento de croquis, ¿ya? La próxima semana vamos a trabajar diagramas, en la clase número 5 vamos a trabajar guión gráfico. Guión gráfico se refiere a estos instructivos de imágenes, por ejemplo, donde ustedes muestran el producto, cómo se usa. Ya lo vamos a hacer con un estilo ilustrativo, así que vamos a dibujar en ese espacio y lo vamos a tratar después en Photoshop o en Illustrator. Vamos a trabajar después el estilo gráfico, que es la mezcla entre las formas, los colores, la tipografía, la diagramación de nuestra infografía, y finalmente vamos a entregar la infografía, ¿ya? Vamos a tener una clase de revisión en esa sesión de estilo gráfico, que va a ser no una clase, sino que van a ser citas con cada uno para poder retroalimentar a cada uno en específico sobre su trabajo. Y la infografía final se va a entregar no en esta clase, sino que la vamos a entregar en la clase de taller, la última clase de taller que ustedes tengan, ahí se va a entregar esa infografía. Entonces en la clase vamos a cerrar la asignatura, vamos a conversar sobre las dudas que ustedes tengan sobre su trabajo final, y bien se va a entregar un par de días después, ¿ya? En información, la carpeta de información también está actualizada. Si ustedes la revisan, van a encontrar que tenemos un nuevo cronograma actualizado. Yo lo voy a mostrar en pantalla para que también lo revisemos. Ahí están las cantidades de calificaciones que vamos a tener. Esperemos un poquito ahí que se abra el archivo. Y ahora se los voy a compartir. Bien, aquí tenemos nuestro cronograma de actividades. Ya tuvimos nuestra primera sesión donde hicimos una tarea que era dibujar este cuento, ¿se acuerdan? Hacer ese cuento, traducirlo en un mensaje infográfico, una aproximación. En la clase 2, que fue nuestra última clase,
introducimos la interfaz de Photoshop, dejamos un trabajo de recorte para la casa, para que ustedes trabajaran, y hasta ahí quedamos. Entonces ahora nos tocarían en las siguientes sesiones. Hoy día estamos revisando y reprogramando actividades, vamos a reconceptualizar un poquito lo que es infografía, y vamos a hablar sobre los elementos que debe contener una infografía a modo de poder volver a retomar la clase. Y vamos a dejar una tarea para, relacionada con el tratamiento de croquis, ¿ya? Todas las tareas se van a enfocar en realizar un trabajo a través del programa, y en la clase vamos a ver los contenidos, ¿cierto? De por qué es importante incorporar, por ejemplo, el croquis en la infografía, o las tablas en infografía, o el diagrama en infografía, para poder mostrar la información de manera más gráfica. Entonces vamos a tener también una siguiente tarea respecto a los diagramas, ¿cierto? Vamos a tener otra tarea respecto al guión gráfico, que son las ilustraciones, y hasta ahí van a durar nuestras tareas. Vamos a juntar 5 tareas, ya tenemos 2 tareas hechas, pero la tarea de recorte, como quedó, ¿cierto? Justo para el paro, y quedó pendiente, vamos a dar hasta la próxima sesión para terminarla, ¿ya? Y junto con la tarea 3, para que los que no hicieron la tarea de recorte no queden sin tarea también, porque no alcanzamos a entregarla ese día. Y finalmente nuestras últimas 2 clases van a estar enfocadas en realizar el trabajo de infografía, ya como entrega final. Aquí vamos a tener en la penúltima clase una revisión individual de las propuestas como un ciclo de citas, y finalmente vamos a tener el video chat de cierre, donde vamos a resolver dudas, podemos agendar si es que alguien quiere alguna revisión particular, y la entrega va a ser el día viernes en el taller, ¿ya? Por tanto, vamos a tener 3 calificaciones. La primera sobre trabajos acumulativos, que es de modo individual, va a equivaler al 30%, aquí me faltó es un 4 ahí. ¿Ya? Lo voy a corregir. Trabajo acumulativos, 30%. El póster de infografía, acá vamos a pedir, en esa segunda evaluación, que es la clase número 6, un avance, ya como la propuesta del estilo que ustedes quieren utilizar de infografía, por ejemplo, el color de fondo, qué tipografías, qué diagramación, más o menos qué fotos, qué croquis van a usar, como una propuesta. ¿Ya? Eso también va a ser individual. Y finalmente vamos a trabajar nuestra propuesta final, y esto va a ser en duplas, que van a ser las duplas de taller 3. No sé si tengo algún estudiante que no esté en taller 3. ¿Hay alguno presente que no esté en Yo, taller 3? sí, yo. Ya. Si usted no está en taller 3, puede trabajar bien con otro compañero que usted quiera, o bien hacer su propuesta individual. ¿Ya? Y puede centrar su trabajo no en, obviamente, en los contenidos del taller 3, sino que con los contenidos del taller que usted esté, o bien elegir un producto a su elección y hacer una infografía respecto a ese producto. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Y esta infografía va a equivaler al 40%, ¿ya? Yo ahí me equivoqué, le puse 30, así que esa vale 40. Y ahí tendríamos nuestras 3 notas para cerrar el semestre. Ya tendríamos estas 5 tareas, y tendríamos estas 2 notas, una de avance y la otra por el proyecto final. ¿Ya? Los estudiantes, ¿cierto?, que no cumplan con la nota 4 pasarán automáticamente a su evaluación integradora. También es posible que alguien quiera dar su evaluación integradora a pesar de que tenga su nota sobre 4. ¿Ya? Eso es una decisión de ustedes. Más o menos la evaluación integradora está pensada para el 1 de septiembre, pero está por confirmarse la fecha. ¿Ya? Ustedes saben que a veces se mueven, o no sé, cualquier cosa puede pasar en estos momentos, así que la vamos a dejar tentativamente para el 1 de septiembre. ¿Ya? Ahí lo vamos a, en la última sesión seguramente vamos a corroborar la fecha, y la vamos a dejar ahí fija. ¿Ya? Entonces, esto es lo que está pensado para trabajar. Si bien nuestra clase ha sido acortada, ¿cierto? En un par de semanas,
lo importante de esta clase es poder crear una infografía, ya sea a través de Photoshop, ya sea a través de Illustrator. La herramienta puede cambiar. Sin embargo, nosotros tenemos que ser capaces de crear un mensaje codificado, pensado para que sea representado a través de la gráfica, ¿ya? Y eso es lo que vamos a trabajar. Por ahora, nuestras primeras clases, por lo menos hasta la clase número 5, ¿ya? Hoy día estamos en la 3, entonces las próximas sesiones se van a enfocar en ver el recurso, ver la información, ver el recurso, y luego vamos a trabajarlo en el programa. Vamos a privilegiar Photoshop en relación a todo lo que se trabaja con imagen, y vamos a priorizar Illustrator a lo que es vectorial. Por ejemplo, los diagramas los tenemos que hacer en Illustrator, porque no es correcto hacerlo en Photoshop. Sin embargo, el retoque de foto y todo lo que tiene que ver con imagen lo vamos a hacer con Photoshop, ¿ya? Y vamos a armar en Illustrator incorporando las imágenes de Photoshop a Illustrator, ¿ya? Eso es lo que vamos a trabajar. Si bien no vamos a lograr hacer 2 infografías como lo teníamos pensado, por lo menos vamos a hacer una y vamos a llegar a un nivel que corresponde como infografía, ¿ya? Quizás ustedes pueden ver infografías que son muy diseñadas, ¿cierto? Que tienen estilo de ilustración y tienen toda una performance de gráfica. En este caso vamos a hacer una lámina que corresponde con información de infografía, pero el diseño quizás no va a quedar tan creativo, ¿ya? Pero va a cumplir con terminar una infografía correctamente, ¿ya? Porque hacer la infografía con esta performance gráfica, que uno dice, ¡ay, qué creativo!, ¿cierto? Pensó en el fondo, pensó en todo, también requiere una práctica, ¿ya? Hacer varias infografías. Y después a lo mejor de la quinta ya vamos a manejar bien la información. Pero con las técnicas que yo les voy a enseñar ya van a quedar como para hacer una infografía o una segunda infografía solos, ¿ya? Con esta misma lógica que yo les voy a enseñar, ¿ya? Entonces eso es lo que está pensado para estas clases. La idea es que hagan todos los ejercicios de tarea, porque todos esos ejercicios de tarea les van a ayudar a poder resolver su infografía, ¿ya? Si ustedes aprenden a recortar, después pueden recortar cosas para su infografía. Si aprenden a hacer esquemas, van a poder utilizarlo en sus infografías también. Entonces, todas las tareas que están diseñadas para aportarles a su infografía. Ya, por eso es que les dejé tareas y las tareas están enfocadas en el programa. Igual, de todas formas, cuando uno usa el programa, a veces aprieta algún botón o aparecen cosas que no están en el video. Por ejemplo, a veces a uno no le funciona la herramienta porque faltó seleccionar algo, o que una selección activa y no puede trabajar. Entonces, todas esas cosas que a ustedes les sucedan mientras practican su tarea, la próxima sesión podemos conversar sobre esos casos que les pasan, ¿ya? Por ejemplo, a veces hice esto y no me funcionaba para pintar, ustedes me dicen y vemos el caso en pantalla, ¿ya? Para eso son las clases, para resolver todas las dudas que tengamos sobre la tarea, sobre la próxima tarea, o bien cómo enfrentar los contenidos, ¿ya? Entonces, eso es nuestra reprogramación. No sé qué les parece. Si tienen algún comentario, quieren aportar algo. ¿Trataron de hacer la tarea de recorte, por ejemplo? ¿Alguien la hizo? ¿Vieron? Ya, Valentina la hizo. ¿Y cómo les fue con los videos? ¿Se logró entender? ¿Pudo lograr el recorte? Ya, la hizo pero no la subió el Amparo, pero ahora yo tengo abierto el enlace y lo puede subir hoy día o bien más adelante. Tenemos hasta la próxima sesión para ponerse al día con la tarea 2 de recorte. Ya, entonces los que la hicieron lograron recortar. Ah, ya, excelente. Me dicen que lo hicieron con otra versión de Photoshop.
pero está bien porque en realidad las herramientas que yo les muestro son herramientas que están en todas las versiones de Photoshop. Y eso igual es importante porque tenemos que poder trabajar en cualquier versión, porque en este momento no estamos trabajando todos con la misma. ¿Ya? Entonces, idealmente, cuando ustedes vean los videos y algo no les quede claro, me pueden mandar un correo o bien pueden verlo en la próxima clase conmigo. Pueden grabar también, pueden grabar y me pueden mandar un video, o pueden grabar y lo mostramos en la clase en la próxima sesión, ¿ya? De las cosas que no les resultan. ¿Ya? ¿Sí? ¿Les parece? Sí, profe. Ya. Entonces, vamos a ver lo que tenemos para hoy día. ¿Ya? Voy a compartir pantalla otra vez y vamos a revisar lo que tenemos para hoy día. Bien, hoy día lo que vamos a revisar en términos generales es hacer como una revisión de los contenidos. Más o menos vamos a hablar de ver una infografía. A ver si tengo una por aquí que les quiero mostrar. Aquí les quiero mostrar esta infografía. A pesar de que esta no es una infografía al 100% como las que estamos acostumbrados a ver, porque, por ejemplo, las infografías que son las primeras infografías que que se empezaron a hacer, tenían que ver con la infografía periodística, donde uno mostraba cosas que no era posible explicar a través del texto o era muy complejo. Entonces a través de la imagen se podía ampliar ese conocimiento y mostrarlo de manera más rápida, ¿ya? Y de forma más atractiva también. Entonces por eso aparecieron todas estas imágenes dentro del diario, ya del periódico. O sea, acá están mostrando, por ejemplo, un crimen y están mostrando las partes que fueron variadas de la persona. Y hay una gran ilustración, si ustedes se fijan, y esta ilustración se utiliza para expresar información. Por ejemplo, se muestran los lugares de impacto, seguramente muestran algunos detalles de algunas balas, etc. Pero la ilustración nos entrega una información que es muy difícil de mostrar en texto, que son estos cortes transversales donde uno puede ver la mandíbula y puede ver el hueso, ¿cierto? Y uno puede mostrar más allá de la imagen la información. Esa es una característica fundamental de la infografía. También ampliar el conocimiento a través de una imagen, por ejemplo, de radiografía que se utiliza acá, o bien también mostrar el arma con la que se hicieron los disparos, ¿ya? Esto amplía el conocimiento y rápidamente, cuando nosotros vemos todo esto, podemos decir inmediatamente de qué está hablando este texto. Y eso es lo importante de la infografía. Mirar y rápidamente hacerse una idea de lo que trata el tema y luego empezar a revisarla y comprender la información más allá del texto. A veces podemos entender el mensaje sin necesidad de leer el texto, ¿ya? O podemos ver las imágenes y luego vamos al texto y ahí le damos un poco más de sentido o vemos algunos detalles, ¿ya? Entonces, la imagen es muy importante en la infografía. Construir esa imagen es muy importante para nosotros, tenemos que aprender a construirla. Entonces, en este caso, tenemos esta otra infografía que se acerca un poco más al producto y tenemos estos tres tipos de ampolleta y acá se muestra cómo está conformada, cuáles son sus partes, seguramente explica para qué sirve cada parte, y muestra una comparación entre ellas. Entonces, esta es una forma mucho más gráfica de mostrar esta misma información que podría haber sido solo texto. Entonces, el desafío de nosotros está en cómo traducimos esa información a códigos de imagen, ¿ya? Entonces tenemos que crear nuestras imágenes y para eso podemos utilizar, por ejemplo, alguna representación en 3D que ustedes puedan haber aprendido en 3D Max o bien en algún dibujo
técnico que hayan elaborado en alguna otra asignatura. Entonces, todos los elementos que ustedes construyen a través de software, o bien en maquetas o prototipos que ustedes tengan, son posibles de fotografiar y trabajarlos para infografía. Ya cuando uno trabaja para infografía, no pone la foto tal cual está, sino que la foto viene sin fondo para que se comunique con el fondo del diseño completo. Organizamos la información en pequeños trozos, le damos un sentido de orden, por ejemplo. Podemos partir aquí con esto primero, después con este bloque, ponemos números, para ir orientando al lector por dónde tiene que leer. ¿Ya? Podemos poner algunos elementos como flechas, líneas, ¿ya? Textos. Entonces todo eso lo tenemos que crear nosotros, pero con una lógica, ¿ya? Entonces ese es el desafío de la infografía. Y hoy día nos vamos a enfocar en mirar un poco nuestros trabajos de croquis, ¿ya? El croquis es un recurso que todos utilizan al momento de diseñar, ¿cierto? Ustedes cuando hacen observaciones o también hacen el diseño, utilizan el croquis para poder ir mostrando sus elementos. Voy a compartirles aquí unas imágenes. No sé si logran ver las imágenes. Sí. Sí, ya. Entonces, estos croquis que están aquí, ¿cierto? Que son los que nosotros hacemos generalmente cuando trabajamos, ¿cierto? Hacemos todas nuestras observaciones, luego hacemos el estudio del objeto, lo construimos un poco en el proceso de diseñarlo, hacemos anotaciones, etc. Todo esto son recursos para colocar en nuestra infografía. Sin embargo, no los podemos colocar tal cual los tenemos en el croquis, ¿cierto? O sea, tal cual lo tenemos en nuestra croquera, porque, ¿cierto? De repente hay manchas, o no es toda esta información que está aquí, no es todo lo que nosotros queremos colocar, quizás queremos colocar este espacio, pero como estábamos haciendo el estudio del objeto, hicimos todo en la misma hoja. Entonces, por eso es útil utilizar Photoshop para seleccionar cuál de estos elementos queremos colocar y cómo lo vamos a incorporar a nuestra infografía, ¿ya? También si es importante que todo el objeto se vea o queremos destacar una parte del objeto, ¿ya? Entonces tenemos vamos a revisar algunas infografías donde se ve esta aplicación, ¿ya? Voy a abrir acá. Ahí se está abriendo. Entonces, el desafío es hacer el croquis. Yo entiendo que en el taller están construyendo algunos croquis ya de observaciones, algunos deberían ya tener. Entonces, para el trabajo que queda después de la clase, pueden utilizar esos croquis para limpiarlos, para seleccionarlos, para intencionar el mensaje, y eso lo pueden utilizar para la tarea y les va a quedar también para el taller para utilizarlo. Entonces así pueden, por decirlo, matar dos pájaros de un tiro para poder avanzar de manera optimizada, ¿ya? Pero si no tienen sus croquis al día, pueden buscar en internet croquis que existan, que estén defectuosos, que ustedes puedan mejorar, ¿ya? Yo lo hice de esa forma para hacer el ejercicio que les dejé de tarea. Entonces vamos a revisar esta presentación que ya la habíamos visto, pero la vamos a retomar en el sentido de revisar un poco las últimas infografías que hablaban sobre el diseño, ¿ya? Por ejemplo, acá, estos elementos de aquí, yo no sé si estos fueron construidos en un programa o bien fueron dibujados, pero la idea es que los croquis se integren como de esta forma a una infografía, que la línea se vea marcada, que no se vean esas manchas, por ejemplo, que nos quedan cuando escaneamos,
ya que se logre integrar óptimamente a la infografía. Eso significa que de repente, como nosotros hacemos nuestros croquis en papel blanco, si mi infografía es de color plomo o gris o verde u otro color, esta se puede integrar a ese color de fondo. Por tanto, tendríamos que borrar ese color blanco que trae nuestra imagen y borrar todas esas manchas también que trae o que nos quedaron. ¿Ya? Acá también. Por ejemplo, si estos son dibujos de nosotros o construcciones, que también es el mismo trabajo cuando ustedes utilizan Fusion 360 y le arroja las construcciones o las vistas, esas líneas también deben integrarse a la infografía, ¿ya? Porque este es un mensaje global, ¿ya? Este fondo afecta a todas las imágenes, entonces va a afectar a esto y se va a ver mal si aparece un cuadro. ¿Ya? Y eso es un error súper común cuando se hacen las láminas o se hacen las infografías. Las imágenes pareciera que estuvieran puestas como un diario mural en la infografía. Y en realidad estas deberían comunicarse con ella. ¿Se fijan? Las vistas de 3D aquí del objeto tienen una sombra proyectada y esa sombra debería incorporarse al fondo de la infografía. ¿Ya? Eh, no sé si ustedes logran ver, pero en esta imagen hay un pedacito recortado aquí, se ve como que hubiese sido una foto que estaba recortada. Entonces, en ese espacio uno hace un borrado difuso para que se incorpore al diseño de la lámina en general. ¿Ya? Lo mismo. Profesora, ahí está hablando de la sombra. Sí, mira, cuando ves la sombra aquí, ¿cierto? Se ve redondo y después uno mira hacia acá y se ve como un corte recto. Es bien pequeño, quizá no se note por la Sí, sí, luz. no, se lo noto. Ya, entonces Como si hubiera una mesa. claro, ahí se nota que pareciera que algo pasó en esa foto o no se borró bien. Son pequeños detalles que hacen que la imagen se vea integrada. Entonces, cuando uno mira con el ojo clínico, puede darse cuenta de que hubo una intención, pero quedó un detallito, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que lograr que nuestras imágenes que vamos a trabajar se integren a esta gráfica común, ¿ya? Entonces, les dejé 4 videos con ejercicios prácticos para, primero, cuando nosotros escaneamos nuestra imagen o nuestro croquis, vamos a encontrar que nos va a quedar, por ejemplo, depende del escáner que utilicemos. Voy a dejar de compartir para compartir otra pantalla. Aquí vamos a volver a esta. Cuando nosotros, ahí se ve, mire, por ejemplo, esta es una imagen que quedó como ejemplo de tarea. ¿Ya? Cuando escaneamos nosotros a veces podemos ver que nos queda muy oscuro en un lado y muy claro en el otro. ¿Ya? Eso es muy común. A veces puede quedar bien a la primera dependiendo cómo estemos trabajando con nuestro escáner o con nuestra fotografía, la iluminación que tengamos, etc. Entonces, entonces vamos a aprender herramientas que nos ayuden a limpiar un poco esta imagen, a equilibrar el blanco y el oscuro. Se fijan, acá está muy oscuro y acá está muy claro. Lo segundo que vamos a aprender es recortar, por ejemplo, esta imagen. Se fijan que quedó un poco chueca y tiene algunas cosas que no deberían estar, como estos bordes, eso, el lápiz también. Entonces, borrar todo eso y enderezar la imagen. ¿Ya? Y luego el otro ejercicio está enfocado a seleccionar un trozo de esta imagen. Quizás yo dibujé muchas cosas en la hoja, ¿cierto? Generalmente uno dibuja varias cosas, pero yo selecciono una sola de esta, por ejemplo, y me quedo solo con eso. Y eso va a ir a la infografía. Y en el siguiente ejercicio, lo que vamos a hacer es borrarle el fondo para quedarnos solamente con el trazo y nosotros cambiarle el color al fondo, poner el fondo que nos vamos a utilizar para la infografía. Y el cuarto ejercicio está enfocado en destacar. Acá no tengo ningún ejercicio que se vea, pero es un ejercicio que lo que hace es poder difuminar un poco
las partes que no son importantes, por ejemplo, se borran un poco, o bien resaltar a través de pintar con el pincel la parte que yo quiero resaltar. Dígame, Martín, ¿cuál es su duda? Ah, que no maneja... Que yo, sí. ¿Sí? Aún me cuesta como poder configurar para crear capas nuevas. Porque siento como que las Ya. creo como al azar. Ya. Eso me ha costado trabajar. Lo que vamos a hacer, yo voy a abrir el programa. Vamos a ver cómo estamos en el tiempo. Vamos a abrir el programa, sí, nos quedan unos minutos. Vamos a abrir el programa y vamos a revisar algunas cosas que pueden pasarnos cuando trabajamos en Photoshop a modo de recordar un poco cómo funciona y también proyectar un poquito algunas cosas que pasan cuando uno utiliza Photoshop, que son cosas súper comunes, ¿ya? Que no son errores, sino que son parte de la práctica. Vamos a compartir. Aquí. Bien, vamos a compartir aquí una pantalla. Entonces voy a abrir este mismo. A ver, voy a abrir acá. Y vamos a abrir el mismo ejercicio que yo les dejé de imagen para trabajar, ¿ya? Estos son los croquis que yo escogí. Entonces, lo primero para trabajar siempre, siempre es fijarse que en capas, a ustedes siempre abran su panel de capas y fíjense que este candadito se vaya haciendo doble clic. ¿Ya? Generalmente uno siempre olvida esa parte y trata de trabajar y el programa no lo deja hacer cosas porque esa capa está bloqueada. Ahora, para hacer una capa nueva, uno crea una capa aquí, en este botón. ¿Se alcanza a ver? Ahí, al ladito de la papelera. Uno pincha y ahí se creó la capa. Sí. Y esta capa, esa capa siempre se va hacia arriba. Siempre hacia arriba. Eso quiere decir que esta capa está abajo y lo que yo haga en esta capa 1 se va a hacer encima de la otra. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una selección y pintar ese cuadrito que dibujé, le voy a colocar aquí con el bote de pintura un color y selecciono la capa 1. Eso también es importante. Yo dibujé la selección, tengo mi bote de pintura, pero tengo que decirle dónde voy a pintar, si en la capa 0, que es donde está el croquis, o es en la capa 1, que es una capa nueva, que no tiene ningún objeto, por eso aparece así. Entonces yo voy a seleccionar capa 1 y ahí voy a pintar. Y siempre quitar la selección. Pinchando aquí, selección y pinchan afuera. ¿Ya? Con esta herramienta de arriba pueden mover y ahí se van a dar cuenta que pinté la capa 1. Si yo no le digo al programa exactamente dónde voy a pintar y tengo seleccionada la capa 0, por ejemplo, que es donde está el croquis, y pinto, se va a empezar a pintar el croquis. Entonces siempre tengo que decirle al programa dónde voy a hacer esta acción y ahí selecciono la capa. ¿Ya? Eso es importante porque a veces uno va a hacer algo y no se fijó cuál capa estaba seleccionada. ¿Ya? No sé si eso responde un poco su pregunta. Sí, profesora, me quedó mucho más claro. Yo creo que me faltaba para desbloquear la capa. Gracias. Ya. Siempre desbloquear y siempre seleccionar la capa donde voy a trabajar, porque ahí es donde uno se confunde. A veces uno tiene muchas capas, entonces también es recomendable agruparlas, pero como todavía no vamos a tener tantas capas, no es necesario agrupar, ¿ya? Siempre traten de llevar un orden, y para llevar el orden es importante a lo mejor hacer doble clic aquí en el nombre de la capa y le pueden colocar nombres. Por ejemplo aquí, croquis. Y acá voy a colocar doble clic ahí en el nombre y le voy a colocar colores. Entonces así ustedes también se organizan un poco para saber qué cosa está en cada capa, porque es difícil ver aquí.
en cada cuadrito. Profe, tengo otra duda. ¿Cómo hago para agarrar una capa y pasarla como a otro archivo para trabajar en ella? Pero en el mismo... Es que lo he hecho, pero no sé cómo se hace. Bueno, intenté ver un tutorial. Como que uno agarra, no sé, pues, un objeto de una capa y la trabaja aparte, pero en el mismo archivo. Ah, ya. Ahí estamos hablando, por ejemplo, aquí yo tengo este cuadrito, ¿cierto? Igual es útil. Sí. ¿Ya? Tengo este cuadradito y yo quiero hacer algo en ella, pero no quiero seguir trabajando acá porque tengo muchas cosas, ¿ya? Entonces uno la convierte, clic derecho, la convierte en un, a ver si me deja acá, en objeto inteligente, ¿ya? Convertirlo en objeto inteligente. Al convertirlo en objeto inteligente, lo que yo voy a hacer en esta capa es hacer doble clic y se me abre como en otra ventanita, ¿ya? Yo hago los cambios de lo que yo quiero trabajar acá, ¿cierto? Le estoy agregando esto, ahí, y cierro y me va a decir que lo guarde. Lo voy a guardar y eso significa no es que se guarde un archivo nuevo, sino que se guardó lo que yo hice en esta capa, ¿ya? Y esta capa solamente puede ser alterada haciendo doble clic en ella y se abre aparte. Es como trabajar un objeto aislado. No sé si se recuerdan en Illustrator cuando uno hace doble clic y entra a otro mundo donde todos los objetos están bloqueados y solamente está activo el donde yo hice doble clic. Es muy similar a esa lógica. Entonces todos los cambios que yo haga aquí, al cerrarlo ahí, voy a guardar, se actualizan acá. Pero no es que sean dos archivos distintos, ¿ya? Quizá eso es lo que vio el compañero como para... ¿Puede ser eso? Sí, es que una vez estaba recortando una imagen y la quería alterar, pero como solo a una parte de la imagen para luego volverla. Y ahí vi que se podía hacer eso, como Claro, trabajarla aparte, como un detalle o algo así, como trabajarlo más específico. sí. A veces también Igual es lo que útil. puede suceder es que, miren, observen lo siguiente. A veces pasa que cuando uno tiene un archivo, yo voy a abrir otro archivo más, por ejemplo, voy a abrir esta impresora, ¿ya? Que es bien chiquitita, por eso se ve pequeña, ¿ya? Entonces, yo tengo dos archivos, tengo este grande y tengo acá, voy a desprenderlo ahí, tengo este y tengo la impresora que está acá, ¿ya? Entonces yo voy a tomar esta impresora y la voy a tratar de llevar hacia acá, a ver si me lo convierte. Miren, no me lo convirtió exactamente como yo quería. Voy a intentar otra forma. Voy a abrir archivo y lo voy a colocar dentro. Archivo y colocar. Colocar elemento incrustado. A ver, vamos a colocar. Ya, aquí al colocarlo, para meter una imagen dentro de otra, al colocarlo, fíjense que inmediatamente aparece este símbolo, que es como el objeto inteligente que habíamos creado. Quiere decir que esta imagen no la puedo alterar. Si yo la trato de recortar, por ejemplo, ahí no me va a dejar, porque está convertida en un objeto inteligente. Entonces, yo siempre que quiera trabajar con ella, debo hacer doble clic, hacer el recorte, por ejemplo, acá, el que yo quería hacer, siempre sacando este candadito, control X, voy a cerrar y voy a guardar este cambio, y como es una foto distinta, me va a pedir que la guarde como un archivo distinto. Ya, quizás esto es muy complejo para el nivel que estamos por ahora trabajando, ¿ya? Pero cuando yo meto una foto dentro de otra, aparece este símbolo, ¿ya? Todavía no vamos a usar una foto dentro de otra, pero para que ustedes si lo ven en algún momento, sepan que hay que hacer doble clic para poder alterarlo, o bien clic derecho y colocamos rasterizar capa. Eso quiere decir que le va a quitar esta característica de objeto inteligente y lo va a dejar como una foto normal. Y ahí sí vamos a poder trabajar con ella. Entonces, rasterizar capa le quita ese símbolo.
Es por si acaso, por si lo ven por ahí, ¿ya? Ese símbolo que es ese, si lo ven, significa que es un objeto inteligente, ¿ya? Que necesita hacer doble clic para poder alterarlo, ¿ya? Me gustaría también recordar cómo guardar, porque no sé si lo hemos visto con claridad. Entonces, siempre que terminamos nuestro ejercicio, yo en todas las tareas les pido que me adjunten el archivo editable y el archivo original, ¿ya? Y también es posible que les pida una versión JPG de esta imagen. Entonces, vamos a ir a Archivo, Guardar como, y para guardar el editable se guarda como Photoshop, ¿ya? Por ejemplo, le ponen su nombre, ¿ya? Y ahí está .psd, me indica que es un Photoshop, y lo guardan, ¿ya? Por defecto viene etiquetada la opción de capas, porque eso me permite ver el trabajo de capas que realizaron, ¿ya? Si no, lo pueden tiquear, pero generalmente cuando uno coloca Photoshop, este viene listo, ¿ya? Y puede ser que yo les pida un JPG también, entonces buscan acá el formato JPG y lo guardan. A veces puede decir incrustar un perfil. Las fotografías, la mayoría trae perfiles de fotos que vienen de las cámaras donde se toma la fotografía o bien del trabajo de imprenta. No es relevante para nosotros esa información, así que si les pregunto, ustedes le dicen sí, ¿ya? Porque en realidad nosotros no trabajamos con perfiles, las imprentas trabajan con los perfiles, ¿ya? Entonces colocamos guardar, nos pide la calidad y siempre guardémoslo en calidad máxima, ¿ya? Aunque nosotros no sepamos si la vamos a utilizar para pantalla o para lo que sea, siempre guardar las imágenes en calidad máxima, porque es más fácil reducir la calidad que dar calidad a la imagen, ¿ya? Uno no puede darle más calidad que la que ya tiene. Lo que sí podemos reducir la calidad siempre, ¿ya? Entonces, siempre guardémosla en la máxima calidad, porque si la guardamos en pequeña, nunca vamos a recuperar esa calidad que perdimos. Así que máxima calidad y guardar, ok. Y ahí se guardó Profe, como JPG, ¿sí? si se guarda en máxima calidad, ¿no se demora en descargar o en guardar? Sí, es posible que se demore siempre y cuando nuestra foto sea grande. Entonces, también podemos ir a imagen, tamaño de imagen y verificar cuánto mide esa imagen. Por ejemplo, esta imagen mide 38 centímetros. Es como este porte, grande, pero tiene una resolución súper chiquitita, 72. Y me dice que pesa 3 megas. Entonces yo la dejaría tal cual. Sin embargo, si mi imagen mide esos mismos 38 y no sé, tiene 300 de resolución, que es mucho, te fijas cómo acá ha subido a 57 megas. Entonces, Claro. en ese caso, como estamos trabajando solo para pantalla, tengo dos opciones. Bien, le bajo el tamaño, en vez de que sea de 38, lo dejo como de unos 15 centímetros. ¿Ya? Porque es una imagen que yo voy a poder ver bien en pantalla. ¿Ya? Esa es una opción, bajarle el tamaño, ¿ya? Pero si no, la otra opción es que nosotros la dejemos en su tamaño normal, que eran 38, y le bajemos la resolución a 150 o 72. 72 es para pantalla. Entonces ustedes piensen, mi infografía la voy a hacer para imprimir o para pantalla. Si es para pantalla, 72 es lo suficiente. 72 y 38 centímetros de grande, voy a tener un buen tamaño. Pero si mi imagen va a ir a impresión, tengo que dejar los 300. ¿Ya? Ah, ya. Y 300 para compenso, imprimir. claro, y ahí se puede imprimir. Ahí yo me voy a asegurar de que esa calidad es la correcta. Sin embargo, si yo abrí mi imagen, como en este caso, yo la abro en imagen y busco tamaño de imagen. Si ustedes ven que ya viene en 72, es muy difícil que yo le dé más calidad, aunque le ponga 300. ¿Ya? Entonces, idealmente cuando busquen imágenes para imprimir en Google,
asegúrense de colocar imágenes. Cuando uno busca dice herramientas, no sé si lo conocen, a ver, podemos compartirlo también para que lo puedan ver. Aquí vamos a compartir. Quizás esto ustedes ya lo conocen, pero nunca está de más poder repetirlo porque a veces a uno se le olvida. Cuando buscamos imágenes en Google, ¿ya? Yo por ejemplo aquí quiero buscar croquis, ¿ya? En imágenes, voy acá donde dice herramientas y le coloco tamaño grandes. Y ahí me va a arrojar imágenes que más o menos van a ser de tamaño adecuado, como de 1000 píxeles, un poquito más. Entonces, ya por ahí puedo trabajar con esta imagen. La voy a colocar acá en mi computador y la voy a abrir ahora en Photoshop para que la podamos revisar. Ya, por ejemplo, aquí la voy a abrir rápidamente en el escritorio. Ya, no sé si ¿se ve Photoshop o no? No. Lo dejé de compartir. Ahí. Esta fue la foto que yo bajé recién. ¿Ya? Entonces, esta imagen que se ve bastante grande, vamos a ver qué tan grande es. Voy a imagen, tamaño de imagen, y esta imagen tiene resolución de 72, pero tiene un gran tamaño, de 70 por 50. Y pesa 2 megas. Se fijan que es súper grande, pero pesa poco. Ese poco pesaje es porque tiene baja resolución. Entonces, aquí viene un paso súper importante. Cuando yo tengo estas imágenes grandes, pero con baja resolución, y las quiero utilizar para imprimir, yo lo que hago es una compensación. Lo que hago es colocar 300, pero ya no la puedo usar a 70, la voy a usar a la mitad del tamaño, por ejemplo, 35, 40. 35. Y ahí yo puedo tener una imagen que seguramente va a salir bien impresa. Compenso el gran tamaño y esa poca resolución en un equilibrio. Entonces la reduzco el tamaño y le subo la resolución. Entonces ahí quedó una imagen compensada en tamaño y compensada en resolución. Y ahora ya no pesa los 2,8 megas, pesa 12 megas. Pero es porque va a ir a impresión. Y para impresión necesitamos tener buena fotografía, que tengan calidad, porque si no va a salir pixelado y se van a ver todos esos cuadritos. Entonces, este ejercicio hay que hacerlo con cada foto que va a ir a nuestra infografía. Si nuestra infografía mide 1 metro, tenemos que calcular el tamaño de la foto y más o menos la resolución. ¿Ya? Eso es muy importante. En estos momentos, para ejercicios prácticos de la clase, nosotros basta con 72 de resolución, porque estamos viendo todo en pantalla, y el requerimiento de nuestra infografía va a ser para visualizar en pantalla. Entonces, ahora incluso, miren, de 35 centímetros quedó en 705 kilos, menos de 1 mega. ¿Ya? Entonces también pueden ustedes hacer este ejercicio. Cuando abran su foto, siempre fíjense en el tamaño que tiene. Y me la mandan a mí en 72 de resolución para que la plataforma la aguante para subirla, porque si juntamos 50 megas, ADECA no lo va a subir. ¿Ya? Entonces asegúrense de que en cada trabajo, cuando descarguen su croquis o escaneen su croquis, vayan inmediatamente a imagen, tamaño de imagen, y bájenle a 72 de resolución. Y ahí ustedes ven más o menos el tamaño, 30 centímetros, 20 centímetros, cosa que yo la pueda ver, ¿ya? Y así se van a asegurar de que van a poder entregar su tarea por ADECA. ¿Ya? Se va a ver pequeña aquí en pantalla, pero si ustedes se acercan, se va a ver hasta el 100%. Miren, acá yo la estoy viendo a 300%. A veces uno se engaña y dice la foto es pequeña, pero es porque yo la estoy viendo a 300% en la realidad, ¿ya? Yo la dejé de este tamaño, este es el 100% en la realidad. ¿Ya? Generalmente las imágenes que uno tiene en pantalla se ven más grandes de lo que realmente son. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, yo tengo algo como de 15 centímetros, pero en pantalla eso es menos tamaño.
¿ya? Pero es una compensación, ustedes asegúrense de tamaño de imagen, 72 de resolución, y aquí ustedes ven el tamaño en centímetros, ¿ya? Y fíjense cuánto pesa su imagen. La plataforma resiste 16 megas. Si son 4 tareas, cada tarea tiene que tener una cantidad de megas que sumados me den 16. ¿Ya? Eso como término práctico de tarea, pero siempre 300 cuando hagamos nuestra infografía para impresión. ¿Ya? Esas son algunas cosas que pasan en Photoshop. Y finalmente les voy a dejar un atajo, que es la tecla Control. Si ustedes presionan la tecla Control y tienen objetos en pantalla, que esto es lo último ya que vamos a ver. Por ejemplo, aquí yo tengo, voy a hacer 3 cuadritos en 3 capas distintas. Estoy trabajando en grises, por eso. Un gris más. Ya. A veces las imágenes, miren, lo que me acaba de pasar a mí es que a veces las imágenes vienen en un formato. Cuando yo descargué esto dice gris, capa 2 gris, y yo traté de poner un color y me pone solo grises. Para cuando les pase eso, ustedes vayan a imagen, modo, y le colocan RGB. A veces las imágenes vienen en escala de grises, ¿ya? Y no los va a dejar colocar color. Entonces cuando les pase eso, le colocan cambiar a modo RGB y no combinar, porque lo que le está preguntando es si quieren ustedes compactar estas 3 capas que tienen en una sola. Y le colocan no. Entonces ahora es posible que yo pueda colocar colores, ¿ya? Así que si les pasa que el programa no deja que pinten en colores, es porque quizás aquí dice gris y no dice RGB, ¿ya? Eso me pasó porque al descargar la imagen venía con esa configuración, ¿ya? Entonces, la herramienta que les quiero mostrar es la tecla Control. Si ustedes pinchan Control sobre el objeto, por ejemplo, este objeto en esta capa, ¿ya? Yo lo quiero seleccionar, pero estoy trabajando en la capa 0. Entonces con Control, si yo pincho este cuadrito, se selecciona el objeto. Si pincho Control en el dibujo, se selecciona el dibujo. ¿Ya? Es como para no ir siempre a las capas, siempre al panel de capas. Un atajo es pinchar el objeto con la tecla Control y hacer un clic. Y ahí se selecciona automáticamente la capa sin tener que ir al panel. No sé si se logra entender eso. Es medio complejo, pero yo al menos igual pienso ver de nuevo la clase. Ya sí, sí, porque Ahí uno puede la como practicar explicación es un más. poco rápida y también uno al no hacerlo no sabe si lo sabe hacer bien, ¿ya? Entonces yo igual Eso les mismo. recomiendo volver a revisar esta parte para que la practiquen ustedes haciéndola, porque yo se las puedo mostrar, pero si no la hacen es difícil saber si se logra hacer bien, ¿ya? Pero no olviden, Control y seleccionan el objeto y este automáticamente se selecciona, sin la necesidad de ir al panel de capas y seleccionar el objeto, ¿ya? Es un atajo que les puede ayudar para trabajar en el ejercicio de tarea, ¿ya? Bien, eso ha sido todo hoy día, chiquillos, lo que les tenía preparado. En Adeca está el enlace, yo voy a subir esta clase y también les voy a dejar aquí en la clase número 3, tarea de croquis. Tenemos 4 ejercicios para hacer que son súper útiles, tanto para hacer infografía como para cualquier trabajo que ustedes puedan enfrentar de diseño, ¿ya? Entonces, les dejo ese desafío de lograrlo y también está abierta la tarea de recorte para quien la quiera terminar y la suban, porque estas tareas pondrán una calificación al final. Hay 3 ejercicios para hacer. Son ejercicios de videos de 5 a 7 minutos, no son ejercicios muy largos, pero son súper prácticos para todos los ejercicios que
que ustedes necesitan hacer para sus láminas, sus infografías. Así que hagan estas tareas y nos vemos la próxima sesión, y las dudas que les aparezcan, anótenlas, grábenlas y las vemos la próxima semana. ¿Ya? Y también me pueden mandar un correo, también con el video, si ustedes quieren resolver su duda antes de la clase, de la próxima clase. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. No sé bien. si profe. tienen alguna duda, algún comentario, ¿no? Antes de cerrar. No, yo no. Profe, entonces toda la tarea de recortes tiene fecha límite. Hasta la próxima semana vamos a dejar el enlace abierto. Ah, ya, y lo mismo que con la otra tarea de los croquis. Exacto, lo mismo. Ya, ok. ¿Ya? Ya, Ujú. chiquillos, que estén bien, aprovechen su día, que tengan lindo día. Chao, profe, descanse. Chao. Igualmente, Nos profe, vemos. cuídese. Chao, chao.